que soy radiólogo, decir la radiología es lo más importante. No, pues no. La clínica es lo más importante. La radiología, como ha dicho ayer el muchacho, es un estudio complementario. Eso me encantó ayer, ¿no? Cuando dijeron eso. Bien, así es, secundario si quieres. Pero de gran valor cuando manejas muy bien clínica, cultural, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos acá? La pieza 1-1. En la clínica, después del trauma violento, eso no te olvides, tiene que haber trauma violento. Se ha chocado, le han pegado un palazo, un botellazo, de todo ocurre por un botellazo. Y estamos frente a esta lesión, un diente en sobreoclusión, se puede observar clínicamente hasta su tercio cervical radicular. Hay sangrado después del trauma violento. Eso es. Toma la radiografía y ¿qué es lo que observamos? Hay olor a cable quemado, ¿sí? ¿O no? Yo nomás estoy. Ahora, el data. Ah, mi olfato. ¿Olor a quemado? El data es el data. El data. Bueno, ahí está. Entonces, pieza 1-1 para nuestro informe radiográfico. Pieza 1-1, punto guión, desplazamiento extrusivo, espacio periodontal ensanchado, punto seguido, punto aparte, perdón, compatible con luxación extrusiva. El tratamiento es sencillo, chicos, ustedes tienen que hacer en su casa, digo, en su consultorio. ¿Luxación exclusiva? Anestesia, lo primero. El acto anestésico, el primer paso que hay que hacer. Segundo, reducción. Ahorita les voy a explicar qué es la reducción. Y el tercer paso es contención. Entonces, a ver, expliquemos cómo es eso. Lo primero hay que hacer es anestesia. Sí, infiltrativa nomás para eso. Ahora, Andreasen dice, sería hacer una anestesia sin vasoconstrictor, ¿no? Pero nunca exagerar al 3% para estos casos, jamás. Porque la vasoconstricción no te va a ayudar en la cicatrización, ¿no? Se puede utilizar, claro. Generalmente utilizamos a 1,5. Entonces, no pues todo el tubo, solamente será un cuarto cubito de utilizativa, solamente para el acto de la reducción. Las palabras son correctas: anestesia, reducción y contención. A ver, ¿en qué consiste? En hacer la anestesia. Pero la anestesia tiene que hacerlo sin dolor, ya les he dicho. Hay que limpiar el tubito, anestesia tópica, lentito colocar la anestesia para no hacerle doler. Una vez que has hecho la anestesia, reducir. ¿Qué quiere decir reducción? Volver a su posición inicial del diente, donde estaba. No tienes que hacer endodoncia, no. Reducir quiere decir empujarle al dientecito en su posición. ¿Listo? ¿Y cómo se hace? Generalmente en oclusión central. Así. Ocluir. Empujas el dientecito. ¿Entiendes? Porque si lo haces a boca abierta, por ahí el diente al empujar se va para la palatina, para la vestibular y va a haber alteración, ¿no? De posición. La reducción tiene que ser en el volver al diente a su posición inicial, quiere decir. ¿No? Una vez que colocas al diente en su posición, eso se llama reducción, quiere decir volver a posicionar al diente en su posición inicial antes del traumatismo. ¿Me entiendes, no? Reducción, por lo tanto tienes que hacer. Eso es reducir. Es igual que una fractura de hueso, que es un cúbito radio, ¿no? De fracturas tienen que volver a su posición inicial. Y luego se hace contención, o sea, ferulización.
La contención es la ferulización. ¿Me estás escuchando, Boba? ¿Quién se gana plata por cinta, che? Esas cosas tienen que hacer su consultorio. No le van a estar mandando al máximo, todo al máximo le mandan. Ese se mata de decir, ¿ustedes qué van a ganar? A ver, díganme. Tienen que ganar, tres cositas se hacen en consultorio. Entonces, anestesia, reducción, contención o ferulización. ¿Cómo se hace la ferulización? Yo hago con alambre de ortodoncia, ¿no? El número 8, número 6, depende. Entonces hay que cortar el alambrito de tal manera que se pueda pegar el inciso central y el lateral. Con los dedos se hace como un arquito, pero eso antes de hacer anestesia tienes que prepararte ya, ¿no? Tienes que preparar todo bonito, cortarlo, hacer unos surquitos en el alambrito para luego pegar, hacer un ácido grabador en la cara vestibular y luego con ionómero foto, ¿no? O puede ser con composite fotocurable también, ¿no? O fotopolimerización. Entonces, de esa manera, pero eso se hace la ferulización o contención, que enseguida les voy a mostrar, tengo casos. Siempre en oclusión central, nunca boca abierta. ¿Me están escuchando? ¿Por qué? Porque si hace boca abierta la ferulización, el diente se va a ir para adentro o para afuera, ya no va a estar en su posición. Tiene que estar en su exacta posición. En oclusión central, ¿me escuchas? Máxima interpretación de los dientes, molares, premolares y cíclicos, ¿no? Con las llaves molares, eso. Y después de ferulizar, ¿qué le vas a dar? Analgésicos antiinflamatorios. Recomendarle que no mueva cosas duras, nada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo mantienes la férula? ¿Qué nos dice Andreasen? 3 meses. Déjale con su férula. Se va a firmar, se va a posicionar correcto, no va a pasar nada. No hay que hacer endodoncia, para nada. Por favor, no me hagas endodoncia. Sí, producto de la luxación exclusiva, se ha roto el paquete básculo nervioso en esta partecita y el diente tiene insensibilidad los primeros días, espera, no te preocupes, a los 3 meses va a volver su sensibilidad. Por eso no hay que hacer endodoncia. ¿Me están escuchando? ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice Andreasen también? Y es correcto también, ¿qué les diría yo? Si después de esos 3 meses ferulizado el diente, se ha firmado, y desarrolla alguna lesión, ahí sí, hagan la endodoncia, pero sin retirarle el diente. Pero eso sería un extremo, cosa que nunca me ha ocurrido tampoco. Ahora la situación puede ser mucho más grave, como en este caso. Después del trauma violento, puede ser que el diente salga, ¿no?, fuera de su alveolo. A eso no se llama, pues, exodoncia, nada por el estilo, se llama abulsión. Abulsión. ¿Qué hacer ahora con los dientes abulsionados? Lo primero que hay que hacer es valorar el tiempo en que ha ocurrido el traumatismo. Generalmente, bueno, tengo varios ejemplos, ¿no?, de algunos. Me acuerdo siempre de un niño. Eran 2 niños, creo que eran amigas las mamás. Me llevaron al parque La Icacota y había unos columpios ahí, sus hijos, ¿no? 2 amigas. Entonces, un chiquito estaba jugando, pero dice al otro, ¿no?, un domingo. El otro le diría, pues, más, ¿no?, para empujarle.
hasta que salió volando el otro. Cayó. Afuera el incisivo. Así era. Chao el incisivo. No se van a poner a pelear las mamás. Eran amigas, estaban charlando. Como en el fútbol, dijo siempre la niña, recordan su vida, y tú también. Hasta pelear ha pasado más de media hora. ¿Qué nos dice Andreas? Después de un trauma violento que produjo una abulsión, inmediatamente el dientecito habría que conservarlo con un buen grado de humedad. Esto es lo importante. ¿Para qué? Para conservar al tejido que se llama el ligamento periodontal, ¿no? Esto es importante, por eso dice, inmediatamente se ha producido este accidente, así, a los minutos, antes de que sea la media hora, Pedro. Andrés se me ha cambiado. Antes decía la media hora, ahora el otro día estaba revisando, era 15 minutos y ahora ha reducido el tiempo. Entonces, no tiene que transcurrir en la intemperie el diente mucho tiempo. Inmediatamente se ha mencionado, habría que dejar en un vasito de agua si es posible. Ahora muchos dicen en leche. Si no tienes ni leche ni agua, bajo la lengua, ¿no? Pero ten cuidado que no se lo trague el diente, si es agua. Sí, sería un vasito de leche, pero no en vaso de leche chocolatada con avena. Agüita sería lo último. Una bolsita de agua, listo. E inmediatamente acudir al odontólogo. Antes de la media hora tiene que estar ya reimplantado. Porque si transcurre más allá de la media hora, donde el diente está en buenas condiciones, ¿no?, de conservación, no se va a reimplantar el diente. Quiero decir, no se va a reimplantar su ligamento periodontal. Sí podemos reimplantar por ahí el diente ha pasado más de 3, 4, 5 horas. Más todavía. ¿Sí? En ese caso se puede hacer un reimplante todavía, pero por anquilosis. En esos casos lo que hay que hacer es agarrar el diente, raspar la raíz del diente con un alicrón o un instrumento, de tal manera que tienes que quitar todo el ligamento periodontal limpio, ¿no? Y luego desinfectar, lavar en suelo fisiológico, varios pasos por agua de suelo fisiológico, para volverlo a reimplantar el diente. ¿Se reimplanta? Sí, pero ya con anquilosis. Antes de desimplantar el diente hay que hacer endodoncia en la mano. Así sea inmediatamente el reimplante o así sea por anquilosis. Aquí no va a volver la vitalidad. Tienes que hacer endodoncia en la mano. ¿Listo? Endodoncia en la mano, es fácil. Los implantes yo creí que era una técnica quirúrgica muy complicada, pues. Y mira cómo fui a aprender. Me acuerdo, yo dio un curso del doctor JJ Aguirre, Jorge Jaime Aguirre se llamaba, el profesor titular del catedrático que decíamos de periodoncia, que fue mi profesor, debe estar en el círculo. Y la segunda profesora, que era al mando de la cátedra de periodoncia, era la doctora Elena Flores de Costas, una profesora muy alta, muy capísima también, ¿no? Y bueno, estos eran los profesores, no había más profesores. Estaba el doctor Prudencio Cosío. Eso se llama abulsión. ¿Qué hay que valorar en la abulsión? Yo diría, pieza 111,
ausente. Si se ha producido esto radiográficamente, una pulsión diría ausente, cortical alveolar indemne. Esto es lo que tengo que valorar, porque puede haber fracturas, todo eso, ¿no? Pieza 1-1 ausente, cortical alveolar, o a veces hay fractura de la cortical alveolar o no. Eso es lo que hay que anunciar indemne. Entonces, un seguido, abulsión sería el diagnóstico, ¿no? Abulsión. Entonces ya verán que no es tan difícil. Ahora, nos vamos a ir a las lesiones dentales y radiculares. Con eso vamos a terminar. Rapidito. A ver. Después de un trauma violento, se puede observar, pero esto es clínico. Aquí la radiología no sirve para nada, porque es una fractura incompleta del esmalte. En otras palabras, es como una, a ver, con palabras ordinarias voy a hablar, ¿ya? Pero no van a notar esto, no. Aparte, es como una rajadura del esmalte. Listo. ¿Han ido a las salacitas? A veces agarran el vaso, le ponen al agua y ¡pah! Se rompe, ¿no? ¿Alguna vez eso se hizo en la casa? Sí. A lavar. Creo que se ha rajado el vaso. Sacamos el vaso, sigue funcionando, no se ha partido en dos, nada, pero está rajado. No, botar ese vaso. Así es, ¿no? ¿Sí o no? Rajado está, ¿no? Sigue funcionando. Pero se ha rajado el vaso, decimos, ¿o no? Así es, pues, igualito, es una rajadura del esmalte. Pero no se dice rajadura, ¿no? Se dice infracción. Después de un trauma violento se puede ver así, como una trizadura. Algunos libros dicen trizadura, rajadura. Los americanos llaman el crack. Crack. El Andreas le dicen crack. Y ahí vienen las galletas cracker, ¿no? Que hacen crack. Ahí está. Es una fractura incompleta del esmalte, es una rajadura, está produciendo. No hay pérdida de sustancia, no le falta un pedacito, nada. Todo está ahí. Si tú quieres, es más o menos así, mira. Una línea de fractura del esmalte. ¿Lo estás viendo? Sí, ¿no? Ahora, esto lo hemos explicado en histología y hemos dicho, son las laminillas, son las lamelas. Ah, pero un cachito, ¿será histológico esa lamela o es una fractura? Resultado es que cuando estamos puliendo, desgastando los dientes, producimos calor y tanto delgadito, se rajan, pues. No es que tiene que haber, las lamelas al final son infracciones del esmalte. No es un elemento histológico, es una fracturita. Se explican ahora. No es un componente histológico. No es como los usos, los penachos, todo eso. No, son fracturas incompletas. Mirad, las trizaduras. Estas trizaduras también se dice que se pueden producir por trauma físico, pero cambios bruscos de calor y frío. ¿No? Si agarras hielo, pones en el esmalte, puede producir una infracción del esmalte. No siempre trauma, golpe físico, pero lo que más conocemos es golpe físico, trauma de origen. Ahora, las infracciones, imposible observarlas con radiografías. Te vas a cansar tomando radiografías. No se ve. ¿Cómo se tienen que observar? Clínicamente. Clínicamente. Y además no es tan fácil observar clínicamente. ¿Por qué? Porque tienes que cambiar de angulación tu lámpara para la reflexión. ¿Ah? Aquí me duele, doctora, los cambios térmicos, frío, calor. Me
ay, chocado en el minibús, pero a ver, observe, doctor, no veo nada así. Pero no hay nada así. Ay, doctor, me duele. Así. Entonces, hay que limpiar un poquito, porque a veces hay placa bacteriana que puede ocultar todo esto, ¿no? Limpiar muy biencito, secar con airecito también, y ahí va a sentir el dolor también, ¿no? Pero esa es una infracción. ¿Cuál es el tratamiento para la infracción? Andreas nos dice remineralización. ¿Qué es remineralización? Flúor en alta concentración de topicación. Esa que utilizamos cuando se hace blanqueo dental, ¿no? Porque ahí utilizamos en el cuello de los dientes remineralizantes. Entonces, ahí es. ¿Por qué no te vienes por acá adelante, amiga, la que no tiene dientes? Ay, chiquijita, pero sí. Se quiere ver. Remineralice con flúor de alta concentración topicación. Pero hoy día dicen, hay que hacer carillas. Listo, se acabó. ¿Para qué va a ser fregante? Vamos a ver una carillita. ¿Cómo se llama? Lente de contacto. Das una pulidita y listo, sale. Súper, ¿no? ¿Sí o no? Así es. A eso se llama infracción. Pero puede ocurrir este tipo de fracturas. Mirad, después de un trauma violento, el dientecito ha sufrido un trauma, una fractura, y ha perdido un pedazo del esmalte en una esquina. Y a veces también podemos perder un pedazo de diente al morder un hueso, al repasar un poquito copa, ya la segunda fase. La primera fase es pulpitas, ¿no? La segunda fase, unos huesitos. Hay que chuparlo el huesito, ¿no es así? Sacarle los impuestos, como decimos, ¿no? Puede ocurrir eso, al comer unos tostaditos, no sé, se fractura. Y el paciente llega o por ahí tiene un trauma, se ha chocado, lo que sea. Llega al consultorio y dice, doctor, ¿qué ha pasado? El minibús me he chocado, pero mire mi diente. Muestra, ¿no? Esta casita, dicen aquí en La Paz. Casita, esta casita, dicen, ¿no? ¿Qué es casita? Desbortillado, ¿sí o no? ¿Qué dicen por los chicos? Esta casita, dicen. Mire, doctor, un pedacito de diente, ¿no? Y observamos que solamente involucra el esmalte, no hay dentina. Observamos clínicamente, esto es así. Valoramos, ¿hay dolor a los cambios térmicos? No, no me duele nada, pero me molesta la lengua, dicen, ¿no? ¿Hay dolor a la presión? No, no me duele nada, pero ahí está. Rompe el diente. Entonces, ¿qué decimos con nuestra radiación? A ver, escuchen. Pieza 1-1. La lesión. Primero identificamos la pieza, siempre, igual que la cara. 2, la lesión, fractura. 3, la anatomía. Les estoy dando la sistemática. ¿De nuevo? Sí. 8 veces. 8 veces. Pieza 1-1. La sistemática, ¿no? 1. 2. La lesión, fractura, estamos bien. Falta un pedazo. Fractura. 3, anatomía del borde mesioincisal, o si quieres, mesioincisal. Mesioincisal. La gravedad. Ahora, aquí Andreasen nos dice, se dividen en 2 tipos de gravedad, o de profundidad si quieres. Complicado y no complicado. De hoy en adelante vamos a manejar la palabra complicado o no complicado. ¿Me escuchas? Amiga. No les cuento por qué hablo así.
Complicado. Por mi cuñado se está hablando, gozando. Una vez y se nos ha pegado pues. ¿Sabes qué? Cuando hay exposición, producto de la fractura, se puede ver sangrante a la pulpa. En ese caso se dice complicado. Pero si no involucra a la pulpa dental, está más arriba la fractura, más abajo, perdón, la fractura. Entonces, no complicar. ¿Listo? Ya. Decimos pieza 1-1, fractura mesoincisal, no complicada. No complicada. Se van a acostumbrar a hablar como yo, contagiosos. Contagiosos. Qué barbaridad. Eso me voy a poder hacer. No. No complicada con pérdida de sustancia. Miren, así hago mi diagnóstico. Primero, la pieza. 2, la patología, en este caso la fractura. La anatomía del borde mesoincisal. La gravedad, no complicada o complicada, eso tengo que ver. ¿No? Al final, pero además en fracturas hablo pérdida de sustancia. Es decir, le falta un pedacito. ¿No? Están viendo, es un orden, ¿no? De ciclos. ¿Sí? ¿De nuevo? Sí. Pieza 1-1, fractura. Mesoincisal. No complicada. Con pérdida de sustancia. ¡Listo! Listo. Ese es el diagnóstico que tengo que hacer. Ahora, la restitución es muy facilita con la cosmetología, con tu ácido grabador, le pones un pin plástico, lo que sea. Un pin de silicona con refuerzo, ¿no? Puedes hacer esto, es tan sencillito, no hay ningún problema. ¿O no? Ahora, si la fractura ha ocurrido en el tercio incisal, mira eso. Ahora ya no es una esquinita, es el tercio incisal. Se expone la dentina, el esmalte. Aquí yo quiero que veas esto, ¿no? A la corona vamos a dividirlo en 3 partes. Desde el cuello, desde la cuña diamantina, tercio cervical coronal, tercio medio y tercio incisal. ¿Me entienden? Estamos en el tercio incisal. Mientras la fractura ocurra en el tercio incisal, no hay sangrado, o sea, no es complicado. No nos pagamos. ¿Listo? No se expone la pulpa. Por eso digo, ahí está, mira. Pieza 1-1 después de un trauma violento, pero tiene que ser, ¿no? Después de un trauma violento, ¿qué tengo? La pieza 1-1. Punto guión. La patología, fractura. La anatomía del tercio incisal. La gravedad, no complicada, con pérdida de sustancia. ¿De acuerdo? ¿Estamos, no estamos? Estamos, se dice, ¿no? Eso les enseñé hace varios años, es mal educado. ¿Estamos, no estamos? Sí, estamos. No se dice así, se dice estamos. No se dice sí, Ay, no, Dios mío, ¿qué es eso? Estamos. ¿Estamos o no estamos? Estamos. Entonces, ya está hecha el facilísimo, pues. Puedes comprarte claritos en U, ¿no? Se hace 2 con una fresita, hace los cementas en U para reforzar el tercio incisal, ¿no? Y encima puedes colocar tus ionómeros, tu composite, haces ácido grabador, todo, ¿no? Ya está, no hay exposición pulpar. Mira
Eso ocurre hasta el tercio incisal o hasta el tercio cruzal, si quieres tú también emular. Ahora, después del trauma violento, la fractura ocurre hasta el tercio medio. Cuando hay fracturas en tercio medio, ya hay exposición pulpar, se los juro, así se llama. Y eso se llama fractura complicada. Tomo la radiografía y ¿cómo hago mi diagnóstico? Diré pieza 1-1, pieza 1-1, fractura del tercio medio, complicada, ¿me están escuchando, no? Fractura del tercio medio complicada. ¿Por qué digo complicada? Porque hay una exposición pulpar. Complicada, con pérdida de sustancia. Chápate un pedacito, no. Y si viniera el paciente con su pedacito de diente, nada, ya no hay pegamento. Un año hace 15 años saben con boom, y en todo el mundo, ¿no? Ya hay la nueva resina para pegar fracturas de dientes. Todos felices. No va a servir de nada. Había sido una modificación de la gotita nomás, pero acá no. Dicen tú no hay. ¿Qué hacer en estos casos? Se ha ocurrido una fractura inmediatamente. Ah, ya. ¿Qué dice Andreasen? Ah, si son jovencitos, lo que hay que hacer es lavar la heridita, no con agua oxigenada, ningún cáustico, agua, suero fisiológico tibiecito. ¿Me está escuchando? Suero fisiológico hay que lavar. Quitarle el coagulito, preparar en un vasito DAPEN o en el vidrio hidróxido de calcio puro, pero no van a colocar bicar, sino el polvito. Hidróxido de calcio puro puede ser con una gotita de anestésico y preparas parecido a una cremita Nivea que te pones en la cara, ¿no? Y le vas a colocar ahícito, así. Si es jovencito y no hay lesión periodontal, lo colocas ahícito y luego lo recubres con yono y esperas 3 meses hasta que se produzca dentina esclerótica. En las heridas pulpares y las fracturas se procede de esa manera, para luego en una segunda sesión, después de los 3 meses, colocarle, restituirle una coronita. Puedes tallar una coronita, una jacket, una obturación, como quieres hacer, ¿no? Hay diferentes caminos. ¿Te das cuenta? Pero esto es una fractura. Ahora, en casos de que sean adúlteros, adultos, dicen que los adultos somos adúlteros, dicen, ¿no? Pero no somos. Entonces, si somos, no somos, ¿no? Entonces, ahí dice, ni modo, hay que hacer endodoncia nomás, ¿no? Pero de buenas, si son jovencitos, no le hagan endodoncia. Luche, pues, luche. Endodoncia nomás, que Así es, ¿no? Cancho. Entonces coloque hidróxido de calcio puro. Si fuera guagua, ¿no? Jovencito, niños de colegio. Muchos de los niños son los que más fracturas tienen. ¿Por qué? Porque les pega a todo el mundo, pues le pega, sus hermanos le pegan a los chiquitos, el papá le pega, la mamá le pega, el profesor le pega, en la calle le pegan, le asaltan, ya está. Pero un frasquito así grande creo que vale, antes valía 10 bolivianos, bien, unas 500 bolivianos, no sé cuánto costará, pero ahí está. Entonces, ¿cómo sería el diagnóstico? Pieza 1-1, fractura del tercio medio coronal, ¿no? Así hemos dicho, ¿no? Fractura del tercio medio coronal, complicada, con pérdida de sustancia. ¿Así es o no? ¿Sí? En el tercio incisal, miren, en el tercio incisal la fractura, sangrando, pero no hay pérdida de sustancia. Pero la fractura es en el tercio incisal.
Cuando no hay pérdida de sustancia, eso te está diciendo en el metamensaje, ¿no? Aquí hay metamensaje. Tienes que releerlo eso. Te está diciendo, soy fractura oblicua. Cuando no hay pérdida de sustancia, es una fractura oblicua. Segurolas. Es oblicua. ¿Y por qué se mantiene este pedazo de la fractura? Porque hay tejidos periodontales que siguen sujetando. Y el sangrado no es de la pulpa, es de los tejidos periodontales. Eso nos puede confundir. Mira, esa fractura complicada, está sangrando pues. No es. Si es en el tercio incisal, esa fractura es oblicua, es de los tejidos periodontales, no es de la pulpa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta pieza dental? Después de un trauma violento, sacamos la radiografía y decimos, pieza 1-1, fractura del tercio incisal, oblicua, no complicada, sin pérdida de sustancia. Sin pérdida de sustancia. ¿Estamos o no estamos? Una vez más. ¿Hacia acá? Listo. Pieza 1-1, puede ser 1-2, ustedes no sé. En la radiografía, ahora, esta es la clínica, hay sangrado, eso, ¿no? Inclusive la parte del fragmento se puede mover, todo, ¿no? Pero en la radiografía, ¿qué diremos? Pieza 1-1, fractura del tercio incisal, oblicua, no complicada, sin pérdida de sustancia. ¿Listo? Bien, ese es el diagnóstico. Ahora, ¿qué hay que hacer? Anestesia, retirar el fragmento aquí con tu rubia, en fin, rompes el anillo en esta partecita del cólico, en esta partecita del cuello del diente y retiras, pero bajo anestesia, ¿no? Retiras este fragmento, puedes tallar una coronita o tomar un modelito para restituir el diente y puedes cementar, ¿no? O hacer una coronita. Depende de tu habilidad, de tu criterio. Pero no hay que hacer endodoncia ahí para nada. Es una fractura, ¿no? Así es. Me olvidaba, pero antes de tomar el modelito hay que hacer una retracción gingival. ¿Saben hacer retracción gingival, no? Con hilo, con guta. ¿Con qué están haciendo retracción gingival? Claro, para poder tomar un modelito, ¿no? De esa zonita con silicona hay que tomar, ¿no? Liviana y pesada, ¿o no? ¿O no hacen la silicona liviana? O su pollo, digan pues. Ahora sí me van a... en cambio, si ocurriera un traumatismo y la fractura ocurre en el tercio medio coronal, mira, hay sangrado. Las fracturas que están en el tercio medio siempre son complicadas, chicos. Querida juventud, son complicadas. ¿Y qué diremos entonces? Pieza 1-1, fractura del tercio medio, si quieres coronal, oblicua. ¿Por qué se dice oblicua? Porque no hay pérdida de sustancia. Eso siempre te va a hacer decir oblicua. Siempre ocurren en las oblicuas ahí. Pero como es en el tercio medio, complicada. Sin pérdida de sustancia. Ahí está. Esa es la fractura. Como ha ocurrido hace media hora, 2 horas, 3 horas puede ser. Viene el paciente a la consulta. ¿Qué tienen que hacer? Anestesia,
retirar el fragmento. Si es niño o jovencito, pueden hacer protección pulpar, se dice directa, ¿no? Se dice protección pulpar directa, o sea, colocar hidróxido de calcio puro. ¿Sabían, no? Eso se llama protección pulpar directa. La indirecta es cuando no está expuesta a la pulpa, ¿no ves? ¿Lo saben, no? ¿Chicos o no? Son pocos, pues. ¿Qué estoy enseñando? Esta es entonces una fractura complicada. Y si ocurriera una fractura, hay un calor. Otra vez opción. Puede ocurrir en el tercio cervical. Ahí se dice pieza 1-1, fractura del tercio cervical radicular complicada. Si es que hubiera una fractura. Bien. Entonces, ahí están las fracturas. No tengo la foto hoy en el tercio cervical. Si pusieron en el tercio cervical, lo que hay que hacer es positivo para el diente, habría que hacer endodoncia, una corona perno, ¿no? Pero lo que nos dice cuando ocurren fracturas en el tercio cervical, Andrea se nos dice, ese tipo de fracturas son negativos para el diente. Hay que retirar siempre la corona y guardar la raíz, ¿no? Para hacer una restitución corona perno. Lo que nos dice Andreasen también es si ocurrieran las fracturas en el tercio medio radicular, como en este caso, fracturas que pueden ser en el tercio medio con desplazamiento, el diente puede estar en extrusión, o sin desplazamiento, ¿no? ¿Qué habrá que hacer? Nunca hacer endodoncia. Siempre ferulización, porque aquí va a haber cicatrización. Siempre habrá cicatrización. Les voy a mostrar mis casos donde han cicatrizado. Se forma como un callo. Muy lindo el diente. Por eso nunca hay que hacer endodoncia. ¿No? Entonces, ¿pero cómo haría el diagnóstico si ocurre esto así? Diría pieza 1, ¿no? Fractura. Anatomía ahora. Del tercio medio radicular. Sin desplazamiento, pero aquí hay desplazamiento. Miren, en este caso tengo desplazamiento. Con desplazamiento. Con desplazamiento. En este caso, lo que hay que hacer es anestesia, reducción, ferulización. Ese es el tratamiento. ¿Listo? Anestesia, reducción y ferulización. Eso van a hacer. Ferulización. ¿Cuáles son los pasos? Anestesia, reducción, ferulización y el último paso, cobración. No puedo ver. ¿Anestesia qué era? Ferulización. No, la cobración es aquí. Entonces hay que reducir en oclusión central, ferulizar, esperar 3 meses y la vitalidad vuelve al diente. Como dice la canción, vuelve, pero vuelve. Vuelve. Muchachos, después de 3 meses, sensibilidad, vuelve todo lindo, no pierde ni el color el diente, nada. Está espectacular esto. ¿No es? Y al final pueden haber fracturas en el tercio apical también. Y este es el último caso, el más complicado de las fracturas, dentoalveolar, que son no solamente no solamente compromete al diente, sino además al alveolo. Esto ya se llama una fractura dentoalveolar, que ocurre en el hueso además. Yo entonces diré radiografía, después las piezas 1-1, 1-2, fractura dentoalveolar. Ahora tengo que ver si hay desplazamiento o no hay desplazamiento.
Es el mismo, Ha tocado, ¿no? es la misma foto. ¿O estoy escuchando fantasmas? Es un bien. Bro, hasta mañana. Todos. Hasta mañana. Ayer no se nos cobró el break. Chapale, chapale. Ay, mi base. Que no vuelva loco. Bien. Tengo todos los casos ya con pacientes. Eso se los mostraré el día de mañana. ¿Está bien? Ya pensaba mostrarles todo, pero han visto cómo he peleado por este aparato. ¿No es? No me acuerdo. Así que me han puesto nerviosos los que tocaban la puerta, ¿no ve? Este huevón. ¿Y tratamiento de esto qué hay que hacer? Y me he hecho champa, ¿no ve? Tratamiento de esta pieza qué hay que hacer. El tratamiento de esta... Extracción, ya. ¿Seguros? Pero mira, ahí también... Curetaje, has visto. Ja. Anestesia, reducción, valorización y cobras. Fácil, chicas, tengo todos los casos, les voy a mostrar. Hay que hacer la Toditos los casos. Anestesia, ferolización, Graciosas cobras. cosas tengo en fracturas, van a ver. AF. Pero eso les mostraré mañana, ¿ya? El mnemotécnico es AF.